Es tiempo de reflexiones, de diálogos y preguntas, de muchas cabezas juntas en largas conversaciones, con sinceras discusiones para deshacer enredos y sembrar un Chile nuevo, con raíces, tronco, ramas y millones que proclaman la solución es apruebo. En días de invierno, lea con amigos historias, ciencias sociales y filosofía. Visite tienda.liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011. Despachos a todo Chile a 2.000 pesos en pedidos sobre 30.000 pesos. Súmate a esta nueva experiencia sonora. Radio Universidad de Chile Podcast. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Gelia. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Desde Tu Salud renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Soy Cecilia Espinosa y en esta 10ª temporada tenemos un gran desafío: posicionar a la salud bajo una mirada biopsicosocial con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente, porque la salud debe estar en todas las políticas. En el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. A Tu Salud, una década conversando sobre ciencia, salud y vida. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 7 de la mañana con 33 minutos en esta jornada de día lunes 20 de junio del año 2022. Lo comentábamos al inicio, el viernes a eso de las 22 horas, tarde ya en la noche, se dio a conocer la decisión del gobierno respecto de la planta Fundición Ventanas en la comuna de Quintero, que recordemos es una de las cerca de 14 industrias que están en ese lugar, en esa llamada zona de sacrificio, y que han generado, hay que decirlo, bastantes perjuicios a la población
del lugar. Sin ir más lejos, durante las últimas semanas hemos visto nuevamente cómo se repiten los episodios de contaminación en la zona, intoxicaciones masivas que, pese a incluso resoluciones judiciales, no se ha podido llegar a algún tipo de solución efectiva para la gente de la zona. Bueno, se da a conocer esta decisión por parte de las autoridades de cerrar la planta Fundición Ventanas de Codelco, y esto genera otro conflicto que tiene que ver con lo laboral, porque efectivamente los trabajadores de esa planta ven comprometido su futuro ante la decisión de cerrar la misma, y por lo mismo han iniciado una serie de movilizaciones que ha escalado incluso ya a nivel de todos los trabajadores de Codelco, porque la Federación de Trabajadores de la empresa ya ha anunciado que iniciarán movilizaciones a nivel nacional si es que finalmente no se llega a algún tipo de solución efectivo por parte de las autoridades en esta materia. Bueno, hubo varias reacciones durante este fin de semana. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, quien valoró esta decisión. Saludamos la decisión de Codelco y del gobierno de iniciar el cierre de la fundición, lo que se da luego de una extensa lucha de las comunidades frente al sufrimiento y los efectos que ha arrastrado el polo industrial instalado por décadas en el territorio de Quintero y Puchuncaví, donde también funcionan más de una decena de empresas que han conllevado afectaciones a la salud de la población, deterioro del medio ambiente y una precarización generalizada de la vida. Agrega que este es un punto de inicio para avanzar en el término del territorio en sacrificio, siendo una señal importante por parte de la empresa estatal ante la comunidad local y el país, donde también se ha manifestado la permanencia de puestos de empleo de las y los trabajadores actualmente en ejercicio, pero que también requiere de la participación de quienes han entregado su fuerza de trabajo y no se les ha clarificado cómo se realizará este procedimiento, plan denominado por Codelco de transición justa. OLCA añade que el proceso arrastra también legítimas preocupaciones de distintos sectores que forman parte de las comunidades, como lo son medidas de relocalización o cierre de empresas privadas que aportan a la crítica situación sanitaria y ambiental que se vive, donde, por ejemplo, División Ventanas aportaba con más del 60% de emisiones totales de dióxido de azufre. En este sentido, precisa, la fiscalización anunciada por el gobierno sobre el resto de empresas no es una medida suficiente, situación similar frente a la permanencia de la refinería de la División Ventanas que continuaría en funcionamiento. Ante esto, manifestamos nuestra preocupación respecto de la forma en cómo se despliega la llamada transición justa, siendo necesario avanzar hacia una transición con justicia, lo cual debe incluir remediación y reparación social, sanitaria, como también ambiental en el territorio afectado. Eso es lo que señala el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Escuchábamos también algunas declaraciones de Greenpeace Chile durante el fin de semana, donde se señalaba que también era importante avanzar en el cierre de las otras plantas que actualmente se encuentran en la zona. Bueno, hubo reacciones también a nivel gubernamental a partir de esta decisión. Habló, por ejemplo, la ministra de Minería, Marcela Hernando, quien ha sido sindicada por los trabajadores de Codelco como responsable también de esta situación. Se le acusa de no tomar acción, por ejemplo, en el plan de modernización de la planta de Ventanas. Se hablaba que había un presupuesto ya comprometido para realizar una modernización que permitiera la reducción de emisiones contaminantes por parte de esta industria. Bueno, señaló la secretaria de Estado que este cierre de Ventanas es una decisión del directorio de Codelco y eso se tomó el viernes en la tarde. El gobierno lo que hizo fue tomar conocimiento de aquello y respaldarlo. Esta es una decisión que se debería haber tomado tal vez hace mucho tiempo, son más de 30 años de una crónica anunciada. La decisión del directorio la supimos ese mismo día y nadie podía estar seguro de cuántos votos serían. Respecto de dónde se fundirá el mineral de cara al futuro, Hernando dejó en claro que son temas de logística que lo tendrán que ver entre Enami y Codelco, pero lo importante es que exista la posibilidad de que los materiales que entregan la pequeña y mediana minería entre la cuarta y la sexta región se puedan procesar en otra parte y no solo en Ventanas. Luego de que los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores del Cobre dieran luces respecto a una posible movilización, luego de no alcanzar un acuerdo con el gobierno el día sábado, la ministra hizo hincapié en las medidas que deben tomar Codelco y trabajadores directos. Debe existir y existe una mesa que debería liderarla el gobernador regional y allí participar todos los organismos de gobierno que tengan que hacerse cargo de esto. En forma directa, Codelco tiene 350 trabajadores aproximadamente de la fundición,
y cerca de 400 y 500 que prestan servicios de alimentación, de guardia y seguridad, que son indirectos o también, como se conoce, contratistas, explicó la autoridad. Pero no fue la única ministra que habló respecto de esto, también tuvo palabras la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, quien en declaraciones realizadas anoche con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile también valoró esta decisión, señaló que estoy contenta, la decisión del directorio de Codelco como gobierno la apoyamos, la valoramos, por eso estuvo el presidente dando ese apoyo el día viernes en La Moneda. Es una decisión, como ya han dicho varios, difícil, pero que está centrada en preocuparse y ocuparse de las personas, en este caso de las comunidades de Quintero y Puchuncaví. Así que vamos a ver qué va a pasar durante esta semana, porque sin duda alguna esta polémica va a continuar, sobre todo ante la amenaza latente de paralización que ya han dejado entrever los trabajadores del cobre. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, y a propósito de materias ambientales, acá en la región metropolitana nuevamente se ha decretado preemergencia, la quinta en lo que va del año, según la decisión adoptada por la delegación presidencial de la región metropolitana para este lunes. Esta medida fue tomada por las malas condiciones atmosféricas que existen en la actualidad y las que se proyectan con el objetivo de resguardar la salud de los y las santiaguinas. En relación a la restricción vehicular, los vehículos sin sello verde cuyas patentes terminen en 0, 1, 2 y 3 y los con sello verde que culminen en 0 y 1 no podrán circular al interior del anillo de Américo Vespucio desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Esta norma también involucra a los transportes de carga sin sello verde que finalicen en 0, 1, 2 y 3 y aquellos con sello verde cuyas patentes terminen en 8 y 9, mientras las motocicletas, aquellas que estén inscritas desde el año 2002 y antes del 1 de septiembre de 2010, cuyas patentes terminen en 0 y 1, no podrán transitar al interior del anillo de Américo Vespucio. En tanto, las fabricadas antes de 2002 y que finalicen en 0, 1, 2 y 3, tampoco. Se encuentra además prohibido el uso de calefactores residenciales a leña, pellet y otros derivados de la madera en la región metropolitana. Lo mismo ocurre con las quemas agrícolas. Además, el Ministerio de Educación sugiere modificar la intensidad de la ejecución de las clases de educación física durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que, además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular y realizándolas bajo techo. En relación a las clases de educación física, recordemos, el Ministerio de Educación entonces sugiere esa modificación, pero recordemos que la región metropolitana no es la única región que en estos momentos se encuentra viviendo una situación crítica en materia de contaminación atmosférica. Bueno, estamos en preemergencia, pero también hay varias zonas del país que se encuentran en estos momentos en alerta ambiental, como el Valle Central de O'Higgins, también en la provincia de Curicó, allá en la región del Maule, en Talca y el mismo Maule, también en Linares y en otras como más al sur, Coyhaique, nuevamente en una situación bien compleja de preemergencia. Así que vamos a estar también monitoreando cómo está la calidad del aire durante esta semana. Ha sido un invierno seco, sobre todo acá en la región metropolitana, que tampoco ha tenido mucha ventilación y por lo mismo se complica finalmente el poder redistribuir estas partículas que por las condiciones geográficas que tiene el valle acá en la región metropolitana finalmente se terminan acumulando y provocando estos perjuicios. El trabajo y los debates de la Convención en materia de género con el Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ciruelo, ojo de culebra.
Bueno, y estamos en nuestro espacio que realizamos lunes por medio, siguiendo el trabajo de la Convención Constitucional en materia de género, junto al Observatorio Constitucional de Género de nuestra Casa de Estudios. Saludamos a la doctora en Derecho académica de la Universidad de Chile, la profesora Claudia Iriarte. ¿Cómo le va, profesora? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy bien, ¿y a ustedes? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan? Doblemente... Sí, la escuchamos Sí, perfecto, profesora. Se escucha muy bien. ¿Usted nos escucha bien también? gracias. Perfecto, muy bien, Ah, sí, gracias. estamos en la mejor condición entonces para conversar respecto de lo que ha Sí. sido el avance del trabajo de la Convención Constitucional. Ya queda muy poco, profesora, queda muy, pero muy poco para que finalmente se entregue el texto definitivo a la ciudadanía este próximo 4 de julio. Así que vamos a revisar lo que ha sido este proyecto de nueva Constitución, que ya también su borrador está siendo ahí, realizándose los últimos ajustes, el proceso de armonización que también está culminando. Hablemos primero respecto de los avances en la consagración de derechos. ¿Qué dice la nueva Constitución respecto de la forma de hacerlos efectivos, profesora? Bueno, esta constitución, como todas estructuraciones distintas a lo que tiene hoy día actualmente la constitución del 80, básicamente eh, establece una idea general respecto de la protección de derechos que desarrolla en distintos puntos respecto de todo el sistema de derechos, o sea, es coherente con el planteamiento primero que se define como una constitución, disculpe, como una constitución del Estado social o propio del constitucionalismo social. Em, bueno, lo primero es que establece la idea general de la protección de los derechos y dice expresamente que deben respetarse y protegerse los derechos y satisfacer estos sin discriminación ninguna, como una idea general. Y además lo interesante es que establece la idea de la progresividad en el cumplimiento de los derechos y dice expresamente que debe establecer y tomar las medidas necesarias para asegurar de manera progresiva la satisfacción de los derechos fundamentales en términos generales. Ambas ideas no estaban establecidas en la Constitución del 80, incluso yo diría que ni siquiera la del 25, porque estas normas más bien tienen que ver con ideas de avance del derecho constitucional, la doctrina, esta idea de la progresividad de los derechos, incluso habla expresamente de un sistema de financiamiento. Y eso ya es interesante porque es el punto de partida y después de eso se suman, que imagino que lo veremos más adelante, las garantías jurisdiccionales e institucionales. Ujú. Profesora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las garantías normativas? ¿Qué ejemplo encontramos de la misma en la nueva Constitución? ¿Y cómo además estas pueden ayudar a guiar el proceso de implementación de programas o políticas públicas? Bueno, lo primero es lo que yo decía, que las garantías normativas estaba la idea de la obligatoriedad del Estado de adoptar las medidas necesarias para lograr de una manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Allí específicamente está estableciendo la idea de políticas públicas que deben necesariamente, cuando habla de medidas, son políticas públicas, no hay otra posibilidad. Más allá de, antes tal vez de las políticas públicas, es las medidas legislativas que permitan efectivamente darle viabilidad a este orden normativo, a este orden normativo constitucional. Entonces, en ese sentido, eh, es que hay que crear una institucionalidad jurídica. Parte de eso ya va a estar establecido en la normativa transitoria, referida a ciertos sistemas sin la cual la Constitución no puede funcionar. Entonces va a establecer alguna normativa inicial o va a establecer los plazos para que esto se dicte. Pero después hay que ir dictando otra normativa que le dé viabilidad a esto y junto con eso una política pública y desde ese punto de vista este mismo artículo que no sabemos qué numeral va a tener después ni cómo va a quedar en la armonización en la que están para que quede muy poco tiempo, tal cual usted indicaba, específicamente habla del financiamiento y establece entonces que debe tener un financiamiento y debe considerarse
para asegurar las prestaciones estatales vinculadas a los derechos fundamentales de modo progresivo. Y entonces se refiere a financiar la institucionalidad que se vaya creando, por ejemplo, seguridad social, en el sistema de salud, educación, por nombrar algunas, el sistema de cuidado, por temas, por nombrar temas de género. Recuerde que lo vimos hace un tiempo atrás, hay un mandato específico. Entonces tiene que crearse la ley que le dé viabilidad a esa institucionalidad, al sistema de cuidados, y además de eso, los recursos necesarios para ir implementando la institucionalidad y la política pública y los mecanismos que permitan el desarrollo de las mismas. Eso es fundamentalmente. Ujú. Profesora, ¿de qué forma las personas pueden reclamar en caso de que se vulneren algunos de estos tipos de derechos? ¿Qué dice la nueva Constitución al respecto? Bueno, la nueva constitución también avanza sustancialmente, ¿ya? Porque consagra primero el derecho de acceso a la justicia como derecho. Y eso está íntimamente vinculado, obviamente, a la garantía de los derechos. Y eso es nuevo. El sistema constitucional, yo diría que ningún sistema constitucional hasta ahora en Chile lo había establecido así. Sí, la idea de acceso a la justicia estaba establecido en, en términos generales, es un elemento estructurante del derecho, y ya el derecho internacional de los derechos humanos obviamente lo ha desarrollado, pero la norma expresa es un avance porque lo define, le da contenido, le da herramientas. También podemos decir que está incluido lo que mencionábamos delante, la progresividad y junto con la idea del derecho de la justicia, donde perdón, del acceso a la justicia, quiero destacar un componente que define es deber del Estado, dice el texto constitucional, remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los jurisdiccionales para la tutela y ejercicio de sus derechos. Eso sin duda que es fundamental porque obliga al Estado a crear no solo una institucionalidad, sino que esa institucionalidad tiene que dotarla de modo que permita dar garantías materiales reales, incluso con la remoción de situaciones que están en el orden social para asegurar el acceso a la justicia. Entonces, eso significa, por ejemplo, entregar sistemas de atención jurídica o judicial, gratuita, real. Hoy día existe, las corporaciones han desarrollado mucho, por ejemplo, cuando yo me titulé, pero básicamente se nutren las corporaciones de asistencia judicial de los estudiantes en práctica. Y es un espacio, sin duda, pero hay, con el perdón de quienes fuimos estudiantes en práctica en su minuto, la experiencia, el conocimiento, no es suficiente para desarrollar una cantidad y además no logra dar abasto de toda la demanda, por ejemplo, en materia de alimento, en materia de temas de familia. Allí hay, pero una demanda muy grande que no es suficiente solo con el mecanismo que hoy día existe. Por eso quiero destacar, y ese ejemplo, hay muchos otros que podríamos, pero coparíamos no solo este programa, sino muchos más. Pero para terminar esta idea, junto con el derecho de acceso a la justicia, se establece un recurso que es el de tutela judicial efectiva, que equivale un poco a la idea de un recurso de protección, tal cual estaba establecido en la Constitución del 80, pero este recurso o esta acción de tutela judicial efectiva primero está establecida como una tutela. Entonces, el nombre ya, por de pronto, habla de tutela de recursos, protección de recursos, perdón, de derechos. Está establecido en términos generales respecto de todos los derechos. Y eso también es una base sustancial. Antes solo estaba establecido respecto de los derechos de corte liberal, de lo que se llama los derechos políticos y fundamentalmente y civiles que estaba establecido en la Constitución del 80. Entonces era muy limitante desde ese punto de vista. Aquí lo que se garantiza son los derechos del sistema a través de este recurso de tutela judicial, que además no solo por competencia, hoy día el recurso de protección debe presentarse solo en las Cortes de Apelaciones, lo cual usted comprenderá que es una complejidad para las personas que no viven en las ciudades o en los lugares de sede de corte. Aquí se establece que los tribunales de primera instancia es susceptible de allí recibir el recurso, conocerlo y fallarlo. Por lo tanto, acerca la justicia físicamente bastante más respecto de los territorios locales, digamos.
Ujú. Básicamente, en grueso, para no extendernos tanto, sería eso. Estamos conversando con la doctora en Derecho académica de nuestra Casa de Estudios, la profesora Claudia Iriarte, a propósito de los mecanismos de garantías de derecho en el contexto del texto constitucional en este espacio que realizamos en conjunto al Observatorio Constitucional de Género de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de la Universidad de Chile. Profesora, ¿qué mecanismos ofrece la nueva Constitución para que las acciones judiciales se traduzcan en justicia efectiva en materia de género? Bueno, em, en género tiene algunas normas específicas, ¿ya? Avanza de modo importante porque recoge un principio que en realidad es un principio general, no solo referido a la protección, sino que es un principio general, que es el principio de paridad, que ya comentamos alguna vez, y el enfoque de género como principios rectores del sistema constitucional, eh, aquí los lleva expresamente a ser principios rectores del sistema judicial. Entonces, se consagra la paridad y el enfoque de género como principios rectores del sistema judicial expresamente. Y mandata que la incorporación de género debe estar presente en la resolución de las causas judiciales independientemente de la materia a que se refiere la causa, ¿ya? Entonces, esto ya es un punto fundamental, porque establece que tener enfoque de género, es decir, tener en cada caso, casuísticamente, en cada caso que llega a los tribunales, que mirar la situación presente desde una mirada de género, o sea, desde las eventuales discriminaciones que allí pueden estar presentes o la realidad material de los sujetos, si hay sujetos mujeres o si hay sujetos que sean de las disidencias sexoafectivas, tiene que mirar desde la perspectiva material y la configuración de esa realidad de esos sujetos a partir de una serie de herramientas teóricas, conceptuales, analíticas y de razonamiento jurídico que se le entrega en la formación de jueces y juezas y que está presente en la formación del sistema de los jueces y juezas en su capacitación sistemática y permanente que ellos tienen. Esto no es que sea una mirada ideológica ni una mirada personal sobre el tema, es una mirada técnica desde la perspectiva de género, y hay una formación y una sistematización de este trabajo. Y existe específicamente dentro del área jurídica un desarrollo de lo que es razonamiento jurídico en perspectiva de género. La idea es que esas herramientas que las han recibido, que han tenido formación al respecto, las utilicen, pero las utilicen en términos generales, en el sentido de respecto de todos los casos que le llegan. Pueden ser aplicables o no, y eso el juez tendrá que tener el criterio suficiente para discernir. Pero debe llevar a aplicarlas porque ahí hay un debate que tiene que ver con, bueno, a ver, ¿serán entonces que lo aplique solo cuando hay situaciones que tienen que ver directamente con el género, como podría ser violencia, como podría ser también un caso de familia? No, porque el género es un tema de discriminación estructural que está presente en la realidad y se cuela, por así decirlo, se presenta o marca o determina las diversas situaciones, incluidos casos que no son propiamente tal de género como podría ser una situación de un choque, por ejemplo, o de un protesto de cheque, porque de una u otra manera, incluso en esos casos que pueden parecer de otra realidad más neutral, se presentan prejuicios, concepciones predeterminadas que pueden llevar a fallar en uno u otro sentido. Y para evitar ese sesgo, entonces siempre debe estar presente esta perspectiva. Y eso es un avance muy sustancial, muy fundamental. Y aquí, sin duda, a propósito de lo que hablábamos al comienzo, va a significar que el Poder Judicial, en todo su sistema de formación con la Academia Judicial, va a tener que hacer un esfuerzo sustancial para avanzar en este tema. Y junto con lo que estaba estableciendo, señala expresamente la adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género en términos sistemáticos que está planteado como la incorporación del enfoque de género, el tomar medidas de un modo siempre presente para erradicar la violencia de género. Por lo tanto, ahora sí, todos los casos y situaciones donde el juez o jueza pueda determinar que existe a partir justamente del enfoque de género
una situación de violencia de género va a tener que tomar medidas para la erradicación, para abordar esa situación, para que se erradique, más allá si la causa sea o no de violencia de género. Eso es fundamentalmente. Ujú. Profesora, ¿qué ocurre con la institucionalidad de derechos humanos? ¿Contempla la nueva constitución órganos para prevenir las vulneraciones de este tipo de derechos? Sí, absolutamente. Aquí también innova y innova en términos absolutamente respecto a toda nuestra historia constitucional, porque se establece expresamente una defensoría del pueblo. Y eso sí que es un cambio bien sustancial. En Chile había habido un intento de avanzar en este sentido en el proceso de recuperación democrática o post-dictadura. Se había planteado esta idea, pero nunca prosperó. Y se llegó a un tema intermedio que fue de rango legal la creación de una institucionalidad que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero con esto se avanza más allá. La Defensoría del Pueblo tiene un sentido de una institución que se encarga de defender y es una especie de representación desde, y por eso habla Defensoría del Pueblo, desde la población, desde la ciudadanía. Y en eso es interesante incluso desde el nombre. Defensoría Popular también podría llamarse en el sentido del pueblo, de la ciudadanía. La soberanía reside en el pueblo, del soberano. Y esta constitución dice también que la soberanía reside en el pueblo. Y por lo tanto, entonces es una defensoría del sistema de derechos para el soberano, para nosotros los ciudadanos soberanos, pero no solo los que tenemos ciudadanía política, sino todos los habitantes, niños, niñas, personas que por diversas razones no, no han accedido a la ciudadanía política, como son los menores de edad, que aún todavía les falta crecer para llegar a eso. Pero entonces está planteado en términos muy amplios y todo el sistema no es solo una especie de veeduría, como está planteado hoy día en la INDH, sino tiene capacidad de defensa, de presentar acciones, de no solo de garantía observando, sino también actuando ante la institucionalidad de derechos humanos para garantizar y proteger esos derechos. Yo diría fundamentalmente en aras del tiempo que por ahí está esta institucionalidad, que obviamente lo primero que va a tener, es decir, esto es parte de la institucionalidad del Estado, entonces por lo tanto tienen como un órgano autónomo, obviamente, del poder político, pero tiene que crearse. Supongo que va a haber un plazo establecido para la dictación de la ley en las normas transitorias, y si no, es un tema que inmediatamente, aprobada la Constitución, se va a tener que avanzar en una una vez que se desarrolle toda la normativa institucional del Estado de Chile, que establece la Constitución, va a tener que darse paso a la Defensoría del Pueblo, a su normativa, a su reglamentación, a sus recursos, y de aquí a unos 3 años debería estar enteramente funcionando. Ujú. Sí, bueno, estamos Y en tal vez antes, interferia. quién sabe. Sí, bueno, estamos en interferiado, profesor, así que no hay problema que nos pasemos unos minutos más, sobre todo para hablar respecto a este último punto, que es muy interesante y creo que es uno de los que más expectativas genera también dentro de la ciudadanía y tiene también muchas dudas, ¿no? Respecto de cómo finalmente podría operar esta Defensoría del Pueblo. ¿Sería algo similar, por ejemplo, a lo que conocemos como la Defensoría de la Niñez? ¿La gente puede acudir directamente hasta esta institución o podría acudir, realizar una denuncia? ¿Qué tipo de denuncia? ¿Cómo se tiene pensado más o menos finalmente esta institucionalidad? Sí, bueno, esta institucionalidad, como le decía, es un órgano autónomo, ¿ya? Y eso es muy importante, punto de partida, el órgano autónomo con un patrimonio propio, y su función es, como señalaba, promoción y protección, ¿ya? Y por lo tanto, y aquí hay un tema que yo no les había dicho delante, de los derechos, no solo establecidos por la propia Constitución, sino en los tratados internacionales en temáticas de derechos humanos ratificados y vigentes, ¿ya? Pero cosa que hoy día también está reconducida en la Constitución del 80, en su artículo quinto y su segundo, pero además nos lleva a todos los principios generales del derecho internacional, así como las normas interpretativas. Por lo tanto, nos remite expresamente a lo que se llama estándar internacional de derechos humanos. Y eso amplía la normativa del derecho internacional aplicable. Y, por ejemplo, hay áreas donde los tratados internacionales son antiguos, no han considerado ciertas temáticas. Por ejemplo, la propia temática de género es una temática que respecto de ciertos instrumentales es nuevo. El desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos son prácticamente inexistentes, pero se han ampliado por la vía de la interpretación y del estándar internacional. Y allí
hoy día hay discusión hasta dónde alcanza. Hoy día es claro en la norma del derecho internacional de los derechos humanos y eso es muy importante. Ahora, respecto de las atribuciones que usted me estaba preguntando específicamente, aquí es factible que la propia Defensoría presente acciones y recursos para aquellos casos que identifiquen patrones sistemáticos de violación, ¿ya? No solo a la idea de violaciones masivas y sistemáticas, sino a situaciones un poco permanentes, que hay un estándar elevado, una necesidad, que se muestra necesidad de que también actúen, ¿ya?, los tribunales. Desde ese punto de vista, ¿ya?, expresamente la idea está más que la actuación respecto de la solicitud de particulares, bueno, en la fiscalización de los órganos, formular recomendaciones, hacer seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que los órganos de los distintos tratados internacionales le hacen a Chile. Entonces, por lo tanto, estos ya no van a quedar en meras indicaciones que el sistema internacional plantea, sino que este organismo se va a encargar de hacer seguimiento y de, de plantearle al Estado que tiene que cumplir con lo mandatado, y eso va a significar nuevas legislaciones, nuevas políticas públicas, ¿ya? Debe encargarse de tramitar y hacer seguimiento de los reclamos que se presenten sobre vulneraciones de derechos e interponer acciones específicamente ante patrones de violación de derechos humanos. Este es un concepto bien novedoso que, en mi opinión, ante la imposibilidad de ser un accionante ante demanda específica, puede hacerlo ante patrones de hecho, digamos, perdón, de oficio. eh, y entonces no se le dio una posibilidad de actuar de oficio, o sea, de decisión propia, ante todos los casos que estime convenientes, sino ante casos que tengan cierta gravedad. Esa es la idea de patrones de violación de derechos humanos. Es un tema novedoso. Y como es nuevo, va a depender mucho de cómo se termine de definir en la legislación respectiva. Vamos a ver, y esto sin duda que hay que estar ahí atento para ver cómo avanza, porque son conceptos muy nuevos en nuestro ordenamiento jurídico. Lo único que sí en el debate expresamente se dijo que no fuera la idea de reiterado y sistemático, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no basta, no es necesario que haya una reiteración y una sistematicidad en su ocurrencia, sino que responda a patrones de violación de derechos humanos, que allí está muy en relación con el derecho internacional de los derechos humanos y con la idea de violaciones que son, o quebrantamientos al sistema de derechos humanos, que son eh, realidades o que se expresan sobre todo de violencia estructural. Por ejemplo, ¿ya? Esta es una noción de patrón que se desarrolla aquí voy a insistir un minuto, ya que usted dijo que teníamos algo más de tiempo, Sí, no, por porque es muy favor. importante esta idea. ¿Quién lo ha desarrollado? Es de modo fundamental el sistema interamericano. Y lo desarrolló o sea, en varias áreas, pero hay dos áreas que en este momento tengo más presente y que han tenido mucha importancia. En lo que es la base de la justicia transicional, es decir, toda la justicia que se desarrolla a partir de los procesos de quebrantamiento de derechos humanos en dictadura y en los procesos de transición hacia espacios democráticos, donde establece que el Estado debe responder y es responsable del quebrantamiento de derechos humanos cuando se detecta patrones, es decir, situaciones que aparecen situaciones que podrían ser indicios de quebrantamiento de derechos, pero y respecto de esas situaciones se expresan modos de funcionamiento similares que dan cuenta de formas de quebrantamiento, de actuaciones que son violencia presente por situaciones históricas o por situaciones estructurales. Por ejemplo, la violación a los derechos humanos por razones políticas, que fue el caso de la justicia transicional cuando lo determinó por primera vez la idea del patrón la Corte Interamericana. Y después la utilizó en materias de género, a propósito del caso que se llama Campo Algodonero, que es un caso que respecto contra México, a propósito de una cantidad de mujeres que aparecían muertas, que desgraciadamente aún ya menos, pero aparecen también en Ciudad de Juárez, en el norte, que es la zona de la Maquila,
donde se aplican los tratados de libre comercio con la zona norte en México. México, Canadá, Estados Unidos. Es una zona de desarrollo económico, pero en condiciones muy particulares y con mucha tensión social, producto de toda esta realidad de la maquila que, si bien da capacidad económica, pero da una capacidad económica con mucha tensión social, en condiciones muy particulares, mucha migración, mucho desarraigo, a la que se suma además todo el tema de trata de personas hacia Estados Unidos y de tráfico y todas las situaciones de tráfico de drogas, ¿ya? Que también es hacia Estados Unidos y sucede en toda la zona de la frontera, pero en esta zona es particularmente agravada por los temas de toda la situación de maquila y condiciones especiales, porque como además es una zona de comercio, porque todo lo que se produce allí va hacia Estados Unidos, entonces se producen estos otros comercios ilegales de personas y de drogas. Entonces, es un área de mucha violencia, de mucha conflictividad social, pero aparecen mujeres muertas de la nada, sin situaciones de violencia intrafamiliar, sin situaciones de violencia de género que uno podría obedecer a tal o cual razón, ¿ya? Que existan conflictos de guerra o algunas situaciones especiales. No, pero se explica entonces por situaciones de que aquí hay un patrón de violencia que tiene que ver con la violencia de género, que es una violencia social derivada de una violencia estructural, y cuando hay violencia social se manifiesta en sujetos específicos, en este caso género, dada la situación de violencia y discriminación que el sistema estructuralmente crea hacia las mujeres. Y entonces este fallo da cuenta de esta violencia y da cuenta a partir de qué, de los patrones, o sea, de la forma en que esta violencia se expresaba, ya desde que estas mujeres eran raptadas, porque desaparecían, pasaba un tiempo X y después desaparecían muertas con ciertas formas características que se repetían. Excesiva violencia en la forma de muerte, algún símbolo sexual, no necesariamente agresión, la gran mayoría había, pero por ejemplo les envolvían con la ropa interior sobre el cuerpo, cosas de ese tipo, ¿ya? Y eso estaba muy presente en este tipo de situaciones. Ujú. Profesora Claudia Iriarte, agradecerle el hecho que haya estado hoy en la mañana junto a nosotros. Doble agradecimiento además porque sabemos que es un día interferiado. A lo mejor muchas personas podrían haberse quedado hoy descansando, pero usted de todas formas estuvo ahí al pie del cañón conversando con nuestros auditores y auditoras a esta hora de la mañana. Muchas gracias y que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, adiós. Un abrazo, buenos días. Y con esta conversación con la abogada Claudia Iriarte en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional de Género, hacemos una pausa a esta hora de la mañana, son las 8:11, regresamos en tan solo unos segundos con más Radio Análisis, estamos hasta las 10 a.m., así que siga junto a nosotros. En